En Tradición Narrativa y Modernidad Cultural Peruana, 1999, formulé una lectura de la novela peruana en clave sociocultural. Afirmé que, a diferencia de siglos anteriores, en la primera mitad del siglo XX se funda, por cantidad y calidad de obras, nuestra tradición narrativa con el indigenismo. En los 60 se consolida con la novela urbana y a fines del siglo pasado confluye hacia una narrativa posmoderna. El proceso implicaba la sucesiva preeminencia de una razón histórica, instrumental y cínica, encarnadas en un héroe o protagonista colectivo, Rendón Wilca, individualista, Zabalita, y disfuncional, Gabriel Barrios. Avisoraba la irrupción de una narrativa andina que expresaba, más que un criterio geográfico, la tensión histórica acumulada entre el centro y la periferia en nuestra formación social, signada por la pluralidad y la heterogeneidad. La revolución informática y digital en curso desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, consecuencia de la globalización capitalista de la era postindustrial y de la sociedad de la información, propició un mundo literario, Literature World, que convierte la noción amable de influencia en una práctica de interferencia postcolonial política y económica, que consolida una cultura del espectáculo esencial como recurso para regresar al capitalismo salvaje, pero ahora más contaminante, depredador y promotor de un estilo de vida consumista y despilfarrador. En tal sentido, a pesar de nuestra marginalidad y del restringido campo literario nacional, la literatura peruana, en su etapa posmoderna, ha sido incorporada al mundo literario globalizado y los estudios literarios o la crítica subordinados a la industria del libro transnacional. El Nobel de Vargas Llosa y la dimensión internacional otorgada a Arguedas en el ámbito académico occidental son síntomas que confirman dicha conclusión. La lectura cerrada del estructuralismo, centrada en los recursos formales, ha cedido su lugar a la lectura distante, orientada hacia aspectos mucho menores que el texto, procedimientos, o mucho mayores temas. Así, la actividad crítica deviene en un inventario de recursos y en una descripción de los sucesos del argumento al servicio del consumo evasivo y del equilibrio entre el sistema económico mundo con el sistema literario mundial. No hay simetría en esta interferencia cultural postcolonial, pues, con frecuencia, una literatura receptora se ve interferida por una literatura fuente con anuencia de una oligarquía académica internacional funcional al statu quo. De conformidad con Jameson, así se cumple una ley de la evolución literaria. En las culturas que pertenecen a la periferia del sistema literario, la novela contemporánea surge o se consolida no como una innovación autónoma, sino como un compromiso entre la influencia formal occidental y los materiales locales. Un concepto de Bakhtin nos será útil para ilustrar la tensión inherente a la relación novela y sociedad, el cronotopo. Este hace referencia a las formas en las que la novela establece relaciones entre el tiempo y el espacio en escenarios dialógicos dentro de la literatura.
Esta noción, que viene a significar espacio-tiempo, define la conexión esencial de las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. Esta condensación espacio-temporal permite a la crítica establecer el efecto intencional de la disposición arquitectónica que la narración genera. Lo señalado nos permite establecer la distancia entre los Tupac Amaru de Omar Aramayo y El espía del Inca de Rafael Dumet. Esta última se trata de una obra meritoria por el uso de la fantasía que transforma la tragedia de Atahualpa en una novela de intrigas y situaciones que traslada el pasado al presente henchido de lo mismo. Por el contrario, los Tupac Amaru, la novela lírica de Aramayo, recupera el espíritu de la gran revolución indígena frente a la dominación española para proyectarlo, gracias a una extraordinaria imaginación poética, hacia un futuro que debería y podría ser el de la justicia, de la reconciliación y de la transformación de todo el dolor acumulado en el pasado en un horizonte de solidaridad y articulación entre todos los indígenas, es decir, entre todos los que nos sentimos originarios, nativos de este país. Al parecer, como no tenemos claro un proyecto futuro de nación que surja como alternativa, el imaginario literario vuelve al pasado prehispánico en búsqueda de inspiración, de manera que esa época aparece como un paraíso perdido donde existía orden social, fortaleza anímica y convicción de victoria. En tal sentido, la novela lírica de Aramayo aparece por su intensidad poética como el equivalente a El paraíso perdido de John Milton en la tradición inglesa. Aunque en nuestro proceso literario nacional consideramos que la obra con la que dialoga en un sentido contradictorio es La casa de cartón de Martín Adán, cuyo registro verbal pletórico de vocablos cultos y figuras poéticas constituye un antecedente insoslayable. Esta afirmación nos permite esclarecer y completar los hallazgos literarios de los Tupac Amaru, aunque semejantes en cierto grado a la obra de Rafael de la Fuente Benavidas, poseen su singularidad que define un estilo diferente. Una cita al azar ilustrará lo que voy a exponer. Comillas. Un cataclismo galopa bajo la tierra desde la sabana venezolana hasta el delta del Tigre. Miles de caballos sedientos buscan el efluvio del planeta. Los belfos húmedos, desorbitados los ojos, el polen de los astros derramados por los cerros, donde un arriero busca posada, espera una feria, una plaza para ofrecer sus productos, donde dos caminos se cruzan y una conversación se enciende al fulgor de una fogata. Aparecen las ideas de José Gabriel. Una guitarra con instinto de río y labios de mujer en medio de la noche. Allí está su voz de lucero enrodelado. ¿Lo conoces? ¿Hablaste con él? ¿Cómo es? Los muleros que van a las colinas altas de tinta con sus charangos en Cacharpari, donde a las mulas se les celebra como delicadas damiselas al partir y se les dice hasta pronto, se ufanan de ser amigos suyos, de haber compartido la caña. Es uno de los nuestros, como nosotros exactamente igual. Para nada expresa soberbia o vanidad. Fin de cita. Así como la lectura de La casa de cartón nos exige recurrir reiteradamente al diccionario, permanentemente encontramos en cientos de páginas de los Tupac Amaru vocablos castizos poco conocidos como enrodelado, que
pone en evidencia el amplio léxico que utiliza el poeta para adensar su registro poético. Sin embargo, hay una diferencia muy importante respecto a la obra de Adán. Simultáneamente emplea aramayo vocablos de procedencia quechua como cacharpari, que ingresan en forma espontánea y otorgan al registro lírico una naturaleza de español andino. Esta variedad dialectal que empezó con los indigenistas de modo marginal ha adquirido paulatinamente con los escritores de las últimas décadas del siglo pasado una condición de lengua natural que hablamos en el Perú, sobre todo después de Yauri Montero, Óscar Colchado, Pérez Huaranca y otros novelistas andinos destacados. Con la escritura de Omar Aramayo pareciera que ha transitado a la condición de lengua nacional. Si dejamos de lado la diferencia del periodo vital entre ambos autores, Adán y Aramayo, nos daremos cuenta que cuando escriben sus respectivas obras están en una situación contraria, respectivamente artista adolescente precoz y escritor maduro en la plenitud de su destreza. Existe, a nuestro juicio, otro aspecto que permite, al comparar ambas obras, establecer una distancia literaria. Nos referimos al paisaje del mundo posible que presentan. En Martín Adán se trata de la descripción de un paisaje cerrado e interior, como es el de Barranco de inicios del siglo pasado, y las imágenes íntimas de las mujeres del balneario, entre las que privilegia sus amores de pubertad. En los Túpac Amaru se da prioridad al escenario abierto y exterior de la historia de 2 siglos y medio de un linaje, descripción de sus descendientes y los diversos ámbitos de su existencia. Volviendo a las novelas de Aramayo y Dumet, debo señalar lo que considero resulta el mayor mérito de los Túpac Amaru que comentamos y que lo diferencia de El espía del Inca. Ambas obras retoman el sueño de retroceder en el tiempo histórico de nuestra formación social, pero el cronotopo es sustancialmente distinto. En Aramayo, la imaginación regresa al pasado para inventar un futuro diferente. Por el contrario, en Dumet, la fantasía se proyecta al mañana para olvidar el pasado existente en el presente. Regresar al pasado para cambiar lo sucedido es una fantasía recurrente en los relatos populares. Por ello, la actual cultura más mediática la emplea frecuentemente como recurso en sus producciones espectaculares que le rinden millones. La narrativa de entretenimiento hace uso de fantasías diversas porque constituyen una forma de memoria inocua por estar emancipadas del orden del espacio y del tiempo. La mayor parte de las novelas que retornan al pasado prehispánico o colonial hacen uso de la fantasía porque, como recurso, proporciona tramas simples, neutras y asociaciones inocuas. Por el contrario, en la novela de Aramayo es la imaginación poética, no la fantasía, la que fluye como un poderoso agente que amplía la percepción de los sucesos, que disuelve la realidad oficial para idealizar y unificar lo imposible. Cuando a mediados del siglo XVIII comenzó a perfilarse la literatura en diálogo con la modernidad emergente, la irrupción de la imaginación romántica generó una desconfianza entre los filósofos y pensadores que veían en las nuevas obras fantasías desconfianza evasivas frente a la razón que ellos propugnaban. Acusaron erróneamente a los escritores de propiciar irreales figuras que promovían huir de la realidad para no asumir los problemas de la humanidad que denunciaban. Fueron los grandes poetas románticos los primeros que aclararon la confusión entre imaginación y fantasía. Esta es ajena a la visión crítica de la literatura
por ser opuesta a la reflexión y a la disidencia frente al presente que los artistas manifiestan en sus obras. Los poetas y novelistas defendieron la imaginación y el sentimiento como formas de conocimiento sensible que complementan la razón y la experiencia, muy distante y ajena a toda fantasía evasiva, divertida y entretenida. Hacer uso de los quipus como recurso narrativo argumental define una modalidad de verosímil funcional para el consumo pasivo de entretenimiento muy distante del empleo en la disposición o composición arquitectónica de estructuras semánticas de prototipos provenientes de la resistencia cultural de las comunidades andinas, retablos, tocapos, canciones, burilaos, etcétera, que consiguen una adscripción disidente, contestataria, propia de la montaña letrada y no tanto de la ciudad letrada, con lo que se ratifica la apropiación crítica de los medios de dominación, escritura, novelas, símbolos, etc. Llegados a este punto, es válido cuestionarse, ¿qué le interesa a la crítica? La función de los estudios literarios no radica en servir a las ganancias de las grandes editoriales transnacionales, ni a las nacionales o a las artesanales. Reducir la crítica literaria académica a promover los éxitos de venta es como suponer que la formación en las facultades de medicina tiene como objetivo optimizar las ventas de los laboratorios y farmacias. En tal sentido, entiendo, como me enseñaron mis maestros Antonio Cornejo Polar y Tomás Escajadillo, que los estudios literarios deben buscar poner en diálogo el acontecimiento de la escritura de la literariedad con nuestra tradición literaria y cultural para forjar una conciencia crítica que tienda a reducir y eliminar la oprobiosa desigualdad de nuestra formación social. Para adelantar, tal vez, un horizonte donde toda persona no engrilletada por el egoísmo y la ganancia pueda vivir feliz todas las sangres, las voces, las patrias.